Hola, ¿qué tal amigos? ¿Qué tal amigas? Nos reencontramos acá en la M1010 Onda Latina con Generación Abierta en Radio para compartir arte y cultura. ¿Qué tal, Nora? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, noches a todos nuestros oyentes. Una alegría compartir con ustedes un nuevo programa y recorriendo barrios. Seguimos recorriendo los barrios de la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, me voy cerca, ¿no? Estuvimos hablando de Villa Devoto, Y sí, claro, estamos hablando de 15 cuadras más o menos, ¿sí? que divide un poquito la Bueno, zona. nos vamos a Villa del Parque. ¿Qué te Me parece? parece muy bien. Que en 1907 se inauguró la estación Villa del Parque, cuyo nombre aludía al vecino parque o quinta de agronomía. Estas tierras fueron pobladas de numerosas quintas y alfafares, y en las que no faltaba también numerosos hornos de ladrillos y allí, un poco antes, el 8 de diciembre de 1906, se había realizado con singular éxito el remate de unas 50 manzanas, habiéndose denominado al lugar en la ocasión, tal vez para atraer a los futuros clientes, con el pomposo nombre de Ciudad Feliz. Los remates continuaron y el barrio fue parcelándose y progresando hasta llegar a ser lo que es actualmente, un tranquilo barrio poseedor al mismo tiempo de un importante centro comercial. Es verdad, sí, sí, Villa del Parque tiene un centro comercial importante. Dice que sí, que en realidad es residencial, con casas y chalets, tipo petit hotel, acorde con el gusto de sus dueños. También hay edificios de departamento, pero no demasiado alto. No, no, suele tener en casas bajas, mantiene más o menos esa estructura, ¿no? Es uno de los pocos barrios porteños donde se disfruta el cantar de los pájaros, el aroma de sus flores y la sombra de sus árboles. Qué poético eso. Sí. A principio fue una zona semirural ocupada por quintas, alfalfares, hornos de ladrillos y animales de todo tipo. La primera quinta fue la de don Antonio Cambiaso, quien instaló su vivienda en la actual calle Campana, luego sobre Cuenca. Esa casa fue el orgullo del vecindario para quienes significaba un trozo de historia. Pero, muy a pesar de ellos, ¿qué pasó? La demolieron. Era de difícil acceso, ya que también aquí hizo de las suyas el famoso arroyo Maldonado, que con las lluvias inundaba la zona y las hacía Era el intransitables. grave problema, el arroyo Maldonado. Hay varios pasajes que hacen característica a esta zona, dándole un toque muy especial como consecuencia de dividir en dos las manzanas. Esto se hizo para que económicamente sea más rentable, pues contaban con más frente a la calle y con el fin de aumentar los espacios verdes. Pero esto, si bien lo hace muy bonito, a veces lo transforma en un laberinto de difícil salida. Las calles principales que no sé si te acordás o las transitaste cuando estabas en Devoto son, Melincue, bueno, puede ser, Joaquín B. González, Beiró, San Martín, Arregui, Gavilán, Álvarez Jontes, Miranda, Cuenca, Cuenca sobre todo, ¿no? Y la avenida San Martín. sí, sí. Y Cuenca tiene un importante centro comercial ahí, en esa sí, calle, que la, está lindando con la barrera, ¿no? la plaza más importante llamada Aristóbulo del Valle, ubicada entre las calles Marcos Sastre, Cuenca, Baigorria y Campana. También cuenta con plazoletas como ser Porto Alegre, Jorge Williams, Elena Larroque de Rafo. Todas ellas le dan un aspecto muy lindo a la zona. Pero una de las bellezas arquitectónicas del barrio la constituye la iglesia de Santa Ana, con una fachada en donde se pueden apreciar una mezcla de estilos clásico y romántico. El frente está adornado por 4 columnas corintias y una torre con una cruz de hierro forjado. ¿Cuántas cosas que uno no conoce? Te cuento una anécdota. Sí, Eh, Al lado de la casa de mi abuela, ahí en Devoto, uno de los amigos, lo que caracterizaba aquella época era que en una cuadra, en la cuadra donde vivía mi abuela, había 15 chicos de las mismas edades.
Qué bárbaro. Increíble. Éramos 15 pibes que estábamos desde que yo recuerdo, entre los 8 y 9 años, y que, bueno, hasta los 15 años, jugando permanentemente al fútbol ahí en la calle Nazarre, poco transitada, ¿viste? En aquellos años, entonces se podía más o menos jugar. Y este amigo nuestro, el padre, tenía puesto de diarios, y lo tenía justamente en Villa del Parque, ahí en media cuadra de Cuenca, en la calle Melincua, media cuadra de Cuenca. Entonces una vez fuimos, y ¿sabes por qué fuimos? Porque él, para ayudarlo al padre, iba a repartir diarios. Claro. Entonces otra vez, dos de nosotros le dijimos, ¿no podríamos nosotros repartir? Y bueno, un día fuimos y salimos a repartir nosotros era para ustedes una aventura. A los vecinos. Cuando llegué le conté a mi abuela, me dice, estás loco, vos me... Claro, pero bueno, era toda una aventura y ayudaron al amigo. Era toda una aventura, porque era toda una aventura lo que uno hacía durante horas ahí en la calle, ¿no? Era como un club. La calle era, en aquellos años, el club, ¿no? En el cual uno jugaba, charlaba, bueno, diversas cosas. Acá dice que es un barrio que por su aspecto entusiasma para la práctica de los deportes. Fueron muchos los ingleses que lo poblaron y era muy común verlos jugar al fútbol en una canchita de Beiró y Helguera. Pero se hizo más famoso el básquet en esta zona, mira vos. Así se formaron varias instituciones deportivas de las que han salido figuras nacionales e internacionales, orgullo de nuestro país, como Elsa Irigoyen, quien conquistó el máximo título sudamericano en esgrima, Catra Chiolo y Carlos Valerga Curel en natación y otros. Así que, bueno, también habla que a vos te gustan los corsos de Villa del Parque durante la época del carnaval. Los corsos famosos de Villa del Parque. Eran concurridos muchísimo, la gente concurría mucho por las noches. Vos sabés que yo era chico, tendría 10, 11 años, y le pedía permiso a mi abuela para ir. Claro, eran tiempos diferentes, no había tanta inseguridad, indudablemente era... De todas formas, uno era muy responsable. Y generalmente íbamos un grupito de 4 o 5 amigos ahí del barrio. Apretar el pomo. Nos íbamos tipo 8 de la noche, claro, apretar el pomo y las... bombitas. No, bombitas no, bombita era durante el día. No, eran unos... papel picado. Papel picado, es famoso papel picado. Entonces, bueno, íbamos con un grupo de amigos y tipo 11, 11 y media regresábamos al barrio. Muy bien. Bueno, por otro lado, a solo 2 calles de la estación del ferrocarril se encuentra sentado el Club Gimnasia y Esgrima de Villa del Parque. Claro. Este es el club emblema de este barrio porteño, militando además en el nivel número 1 del básquet metropolitano. Sí, muy buen club. Ahí se hacían también en los carnavales, se iba a bailar ahí. Y sabés que Julio Cortázar dedicaba algunas de sus hermosas palabras al barrio de Villa del Parque porque él vivió ahí. A los 2, cuando la ola de los empleados termina de romper en los umbrales de tanta casa, Villa del Parque se pone desierta y luminosa, nos decía. Repetilo. A las 2, cuando la ola de los empleados termina de romper en los umbrales de tanta casa, Villa del Parque se pone desierta y luminosa. Qué bello. ¿Sabés que hay otros personajes famosos y anécdotas de los que estuvieron vinculados con el barrio? ¿Por qué no lees alguna? A ver. Bueno, acá tenemos personajes famosos, ¿no? Y anécdotas. El tesoro encontrado, y se ocurrió por 1907. El señor Lanús, dueño de un terreno ubicado en Avenida San Martín y Nogoyá, contrató a 3 obreros para que demolieran una casa antigua, ya que tenía interés de construir una nueva.
Trabajaron un tiempo hasta que desaparecieron sin dejar rastro, dejando un gran pozo abierto de una manera tan especial que todos coincidían en que en las excavaciones habían encontrado un tesoro lleno de monedas preciosas de diversos orígenes. Su dueño hizo la denuncia policial a la espera de que le devuelvan ese tesoro que según él le pertenecía, pero nunca se obtuvo noticia alguna. Bueno, interesante. Muy interesante. Julio Cortázar, como dijimos, escritor, en uno de los departamentos del subbarrio del Dr. Rawson, en la década del 40 vivió, cuando todavía era un adolescente, al que sus padres no le permitían jugar con los chicos del barrio. Allí se inspiró para muchos de sus cuentos como Bestiario, donde cuenta imaginariamente el recorrido del colectivo 168, la esquina de Nogoyá y Avenida San Martín. A cada uno de sus cuentos le fue agregando su personalidad, sus enredos, que no necesariamente tenían que ver con la realidad. Hoy una calle y un puente del barrio llevan su nombre. En ese mismo conjunto de departamentos vivieron César Tiempo, el famoso periodista, y el poeta Samuel Eichenbaum. El puente de la Avenida San Martín creo que lleva el nombre de Cortázar. Eso no sabría decir. Me parece. Bueno, Mariano Mores, también músico, este barrio fue inspirador de muchos tangos, pero resulta realmente emocionante saber que el gran maestro Mariano Mores compuso su extraordinario Cuartito Azul. Qué hermoso tema, Cuartito Azul. Sí. Es bellísimo ese tema. Fue una de las 2 piezas de la casa del músico que habitara Enterrada 2140. Como no tenía recursos, pintaba su cuarto con cal y azul para lavar la ropa. Este se descascaraba con facilidad y obligaba a Mores a repintarlo cada 30 días. La casa se conserva y es allí donde también se inspiró para componer En esa tarde gris y A quién le puede importar. Fue uno de los grandes músicos, compositores, Mariano Mores, sin duda. Sí. Tenemos que ponerlo en traer alguno de sus temas. Rodríguez Nanini, poeta, autor de la letra del vals Mi Villa del Parque, y el pianista Sebastián Piana, cuando aún era un desconocido y desde muy niño tocaba como número vivo, o acompañaba las películas mudas en el cine de Helguera al 3200. Sebastián Piana también otro gran músico. Horacio Salgán. Seguimos con los músicos. Que uno de los grandes renovadores del tango, Horacio Salgán. Lo mismo Salgán de Lío era la dupla. Lo mismo hacía desde muy jovencito el luego famoso músico Horacio Salgán en el cine Universal. Otro grande, ¿sabes quién? ¿Quién? Un actor, Pedrito Quartucci. Gran boxeador aparte. Así es. Sí. Quartucci vivió por mi casa y por Paternal, y también vivió en Villa del Parque, sí. Y tenemos también a Emilio Lamarca, político, a Francisco Beiró, político, Julio Sosa, el cantor de tangos uruguayo, vivió en Helguera al 2400. Impresionante, Julio Sosa. Pepe Biondi. Qué bárbaro, ¿no? La verdad que se juntaron todos. Sí, porque aparte de diferentes disciplinas artísticas, ¿no? Es fantástico eso. Sí. Y seguimos con muchos más. Como por ejemplo, a ver, ya te digo, los músicos Andrés Ciro Martínez, el cantor de tangos, aparte de Julio Sosa, en la calle, como dijimos, Helguera, los actores Guillermo Francella, José María Listorti, Luciano Castro, Lorena Paola, Pedrito Quartucci, los deportistas Gabriela Sabatini, en la actualidad los periodistas deportivos Sebastián Viñoli y Santiago Nigro, el arquero Nicolás Cambiaso y el director técnico Julio César Falcioni. Bueno, con Falcioni tenemos una anécdota. Teníamos que hacer lo que se llamaba en aquellos años un partido desafío justamente con otro barrio. Entonces, Villa Devoto jugábamos nosotros y teníamos que enfrentar a un equipo de Villa del Parque.
un amigo mío que era de Devoto me dice, vamos a jugar con un equipo que tiene un arquero que es impresionante, que esto, que el otro. Pero bueno, él lo contó y nosotros dijimos, bueno, será, está agrandando un poco la cosa este amigo, ¿viste? Bueno, realmente Falcioni impresionante. Lo peloteamos todo el tiempo a ese equipo, me acuerdo, y nos ganaron ellos 1-0 porque Falcioni sacó como 10 goles más o menos. Ya en aquel momento estaba haciendo las inferiores en el club Vélez Sarsfield. Gran arquero, gran director técnico y nos sacó campeón a nosotros. Y bueno, hay mucho más, pero para decir que durante los últimos años de la década del 70, época en la que jugaba al fútbol en la primera división, en la Asociación Atlética Argentinos Juniors, Diego Armando Maradona, vivió en un departamento de propiedad horizontal en la calle Argerich al 2700. Fue allí donde conoció a quien luego fuera su esposa y madre de sus hijas, Dalma y Janina, Claudia Villafañe, quien vivía en un departamento en la misma cuadra. Muy bien. Vamos a ir al primer tema musical en nuestro espacio, Ricardo Héctor Reyes. Espacio musical, Ricardo Héctor Reyes. Hay un árbol en la avenida costanera del sur que siempre me emociona porque es bello, y es bello porque ama su verde corazón y lo prodiga como un manso animal a los brazos del cielo y de las lomas. Aquí, en torno de la noche, detrás de los suburbios, se oye murmurar. Aquí perduran para siempre aquellas hondas voces que supieron brillar. Café de los poetas, café de los artistas, no hay nadie que desista del sur en Montserrat. La bruma de la lluvia es un cándido gesto, poéticas razones grabadas sin piedad. Las horas retenidas en fotos y palabras evocan las grandes noches de Montserrat, ese mágico encuentro de amigos desvelados por un mismo sueño. Aquí desfilan como en un puente que mira hacia el riachuelo las siluetas de Antonio Oliverti, Alberto Rizzo, José Martínez Bargiela, Susana Fernández Achao, Ernesto Goldar, Nina Turler, Elida Mancelli, Horacio Preller y tantos otros queridos amigos que siempre nos acompañarán. Aquí se funda una morada que aleja los pesares del diario acontecer. Aquí hay magos que ilusionan, hay duendes impostores de 20 a 22. Café de los poetas, café de los artistas, no hay nadie que desista del sur en Montserrat. La bruma de la lluvia es un cándido gesto, poéticas razones grabadas sin piedad. La bruma de la lluvia es un cándido gesto, poéticas razones
grabada sin piedad. Acabamos de escuchar en la voz de Luis Raúl Calvo, Al sur en Montserrat. También pertenece al álbum Historias sobre Historias. El fragmento poético de esta canción le pertenece a uno de los grandes poetas argentinos, un querido amigo que ya nos dejó lamentablemente. Me refiero a Héctor Miguel Angeli. Al sur en Montserrat está dedicada al Café Montserrat, el lugar donde durante tantos años hicimos nuestro café literario y de arte, en la calle San José 524, y que lamentablemente debido a esta pandemia tuvo que cerrar sus puertas, ¿no? Siempre vos decís muchos años, y a mí me gusta decir cuántos aproximadamente. Y en el Café Montserrat estuvimos del año 1992 hasta el año 2019. Bueno. Cuando hice la canción no pensé, la verdad, no pensé que en algún momento el bar iba a cerrar, ¿no? Está más inspirada, digamos, en algunos de los poetas que transitaron el lugar, sobre todo algunos que habían fallecido, que habían sido muy, muy emblemáticos, ¿no? Por su permanencia en nuestro ciclo permanente, ¿no? Todos los viernes o al principio los lunes, cuando lo hacemos los lunes, pero no había pensado que en algún momento el bar iba a cerrar. Bueno, era puertas, impensable, ¿no? viste, esta pandemia, era impensable, porque bueno, un bar notable, un bar tan bello, ¿no? Con tanta historia. Sí, con tanta vida, porque si bien cuando nosotros comenzamos en el año 92, el bar había abierto hacía poquitos meses. Lo nuestro fue el primer espacio cultural que hubo en el lugar. Como la gente, justamente los dueños, querían darle toda una impronta artística. De hecho, las paredes estaban todas preparadas para exposiciones, tenían vitroica, ¿viste? Estaba bárbaro. Al poco tiempo, al año y pico, más o menos, que nosotros empezamos a hacer el ciclo, se empezó a ser muy conocido. Entonces, a Hernán, era el dueño, le llegaban muchas ofertas como para presentar libros y para hacer otro tipo de espectáculos. Había espectáculos de música griega, no sé si te acordás, de tango, bueno, coros, de diverso tipo, ¿no? Así que unipersonales, sí, así que bueno, dejó su impronta, ¿no? Y fue declarado bar notable en el año 2014. Vamos a ir al segmento de artes visuales con Adriana Gaspar, que va a recordar a una pintora rusa. Adelante, por favor. Artes visuales, vanguardias y colectivos artísticos. Artes visuales, vanguardias y colectivos artísticos. Buenas tardes a todos los oyentes de Generación Abierta en Radio. Hoy les voy a hablar de una artista rusa, Lyubov Popova, quien nace en 1889 y muere en 1924. Ella ha sido pintora, una artista rusa muy vinculada a las vanguardias que por entonces eran muy revolucionarias para la época, porque venían a romper con esos cánones de belleza que eran establecidos, ¿no? Que venían establecidos ya hace mucho tiempo. Y las vanguardias de las que les estoy hablando eran el suprematismo y el constructivismo soviético, por ejemplo. Fue muy admirada por sus construcciones arquitectónicas, tenía gran delicadeza y mucha belleza en todo lo que fue su obra. Un artista que recibió gran influencia de Malevich, ¿no? Un artista también muy revolucionario para la época, y ella un poco se manejaba en este contexto de artistas que no solo tuvieran una obra exquisita y bella,
sino que también provocaran un impacto en la sociedad de la época, ¿no? En un período entre 1913 y 1915, ella se dedica a realizar unas pinturas cubo-futuristas. Allí trabajó imágenes de desnudos y retratos cubistas. También trabajó el collage en su obra, algo que quizás no era tan común para ese momento, para estas vanguardias, pero sobre todo para que la usaran las mujeres, ¿no? Estoy hablando del país, del contexto en el que ella trabajó, que era Rusia, ¿no? Trabajó también con uso de relieve, y la imagen que podemos ver en este collage, en este uso de relieve, eran naturalezas muertas. También podemos decir que en 1916 ya comienza a plantearse la presencia o la ausencia del objeto artístico. O sea que fue una artista, casi una precursora de lo que más tarde se constituyó en lo que fuera el arte conceptual, ¿no? En esto que conocemos como lo conceptual y lo objetual, la presencia y la ausencia del objeto artístico, algo de lo que tanto se habló la segunda década del siglo XX. Ella en sus telas trabajaba obras suprematistas, el color, el volumen, las líneas conformaban ese gran universo artístico. Entre 1916 y 1921, ella realizó pictoriales arquitectónicos. En ellos se podía ver una superposición. Ella imbrincaba formas geométricas, generando una organización muy particular de los elementos. Esto no era para observarlo como una imagen figurativa, sino como construcciones independientes, como construcciones autónomas, ¿no es cierto? La artista trabajó y expuso bastante, porque realizó una muestra llamada 5x5 = 25 en Moscú, una muestra en la que expusieron, valga la redundancia, los grandes artistas de la época, ¿no? Y se le permitió a ella, en su carácter de mujer, participar de esta exposición que realmente estaba ante la mirada de los demás, ¿no es cierto? Se distinguió por sus composiciones arquitectónicas y formó parte del ámbito artístico en el que también se destacaron otras artistas rusas que seguramente han sido invisibilizadas a lo largo de la época y que seguramente la mayoría de la gente no las conoce, y que ya vamos a ir hablando de ellas a lo largo de los distintos segmentos de artes visuales, ¿no es cierto? También formó parte de otras muestras, de varias muestras en la que se solidarizó y trabajó junto con estas artistas y formaron parte como de esa generación de mujeres de gran talento, ¿no? Mujeres de gran talento que conformaron lo que fue las vanguardias rusas, aunque seguramente cuando hablamos de las vanguardias rusas siempre recordamos el nombre de los varones, ¿no?
en 1921, realiza un acto muy importante para ella, ¿no? Algo con mucho impulso y que cambia un poco su estética y su hecho conceptual, podemos decir, porque firma en un manifiesto el abandono de la pintura de Caballete y declara aquí unas palabras que yo ahora les voy a decir, les voy a relatar, les voy a narrar, son palabras del artista. La organización de los elementos de la producción artística debe volver a la puesta en forma de los elementos materiales de la vida, es decir, hacia la industria, hacia lo que llamamos la producción. Con estos principios conceptuales y estéticos, ella comenzó a trabajar junto a Alexander Rochesco y participó de grandes muestras, como por ejemplo esta que mencioné antes, 5×5 igual a 25, una muestra muy destacada que se realizó en Moscú. Bueno, aquí les cuento un poco la historia de otras de las grandes artistas invisibilizadas, una artista rusa de la que muy poco se conoce y de lo que seguramente nuestros oyentes y nuestras oyentes muy pocos conocen, pero hay otras artistas de las que también vamos a develar acerca de su obra, acerca de su talento, y como siempre digo, las invito y los invito a entrar al buscador de internet para conocer sus imágenes y un poco concientizarse con la obra de mujeres, de grandes artistas que no han tenido el acogimiento, el recibimiento que han merecido, ¿no? Y que todavía hay una gran deuda con ellas, por eso debemos hacer un revisionismo histórico. Con esto me despido, hasta la próxima semana. Muy bien, vamos a ir a otro tema musical en nuestro espacio Ricardo Héctor Reyes. Espacio musical Ricardo Héctor Reyes. La lluvia sin caer danza en las ventanas. Las aves en pares tambalean en el viento. La canción reverbera atrapada entre olas. Decididamente hay que estar atentos para que las cosas sigan siendo bellas, que no nos confundan las palabras vagas. Hay un hombre nuevo que aún nos espera. Decididamente la esperanza es cierta si los frutos crecen en la cauta espera. Música que llega de cercanos ríos, música perdida, música del alba. Decididamente hay que estar atentos para que la infancia siga siendo infancia, que en la memoria vivan los recuerdos como suave brisa
que nos trae el tiempo. Decididamente la poesía vive en ciertas guaridas clandestinamente, música que llega de cercanos ríos, música perdida, música del alba, música que llega de cercanos ríos, música perdida, música del alba, del alba, del alba. Escuchamos decididamente el fragmento poético de Flavia Cosma. Del poeta Mario Busignani, poema. Desnuda, su cabello a amada suelta frente al cautivo espacio del espejo, y enciende un resplandor de sol perplejo sobre los hombros y la espalda esbelta. Por ese vivo manto, solo envuelta, colma de flores el lago del espejo, denso de blancos secos, el reflejo solo es presencia en forma y luz de vuelta. Como ante claro ventanal el ave se asombra porque su ala está impedida. El ánimo turbado ya no sabe cuál es la imagen y cuál la vida. Si tanta gracia en la apariencia cabe, qué belleza no espera sumergida. Mario Busignani nació en 1908, falleció en 1990 y formó parte del consejo editorial de una famosa revista jujeña, la revista Tarja, que tuvo sus años de vida entre el año 1955 y 1960. ¿Podemos conocerlo un poquito más? Podemos conocerlo. Estamos también con un poeta que integra el tomo de poesía argentina contemporánea, que es el tomo 1, parte séptima, de la Fundación Argentina para la Poesía. En este caso el poeta quiso contestar alguna de las preguntas, ¿no? A ver qué nos dice. Vamos a ver qué le pregunta la gente de la Fundación a Mario Busignani. ¿Estima usted que la poesía argentina ofrece particularidades distintivas en relación a la poesía americana o mundial? Estamos hablando que este tomo de la Fundación salió a la luz en el año 1982. ¿Qué contesta Busignani? Dice: actualmente, merced a los masivos medios de comunicación, convivimos sucesos y experiencias de todas las latitudes y accedemos a la obra de los más destacados escritores del mundo, circunstancia que impregna la poesía de cada país de resonancias universales. Se distinguen, sin embargo, notas sutiles originadas en la naturaleza, tradiciones, costumbres y temperamento de cada región. ¿Qué te parece la respuesta? No me convence. ¿Por qué? Me parece poco comprometida, porque si estábamos en esa época, y en realidad, bueno, dice que recibimos poesía, pero no toda la poesía que se escribía en esa época, porque mucha era censurada. Sí. Eso me parece, no sé.
era censurada por el gobierno de turno que teníamos, ¿no? Claro, entonces, bueno, escuchábamos o leíamos lo que podíamos escuchar y leer, no nos llegaba todo. Yo estaba en la facultad y no podía leer a Freud, por ejemplo. Claro. Digamos, tenía Sí, o te muchísimo- paraban por la calle y te decían, Claro. ¿qué hace usted con un libro de Marx, no? Claro, bueno, eso ni pensarlo, no, no. A mí me pasó, sí, sí. Claro. Decí que la facultad la tenía a media cuadra, entonces le dije, acompáñeme, va a ver que entro a la facultad. Te imaginas que, bueno, eran tiempos difíciles, como bien decimos, y bueno, por eso digo, la literatura es la que llegaba, no era la literatura universal que nos llegaba a todos. No toda la literatura comprometida llegaba al país, justamente se fueron tantos poetas. Sí, de todas formas, bueno, hay que contemplar que todavía estábamos, el libro sale a la luz en el año 82, o Mucho sea que no puede hablar. tenemos que pensar de que estas declaraciones de este poeta mínimamente son del año 1981, o sea, antes de Malvinas. Y todavía estábamos con un gobierno militar que si bien ya estaba en decadencia, ¿no? Pero era un gobierno militar y bueno, la gente se cuidaba. Sí, ¿no? sí, por eso te digo, Claro. A mí lo que más me llamó la atención es cómo él destaca que gracias a los medios de comunicación se empieza a conocer más poesía, ¿no? Porque, claro, es verdad, quizás hoy, viendo uno que gracias a Internet, ¿no? Nosotros podemos ingresar y ver poetas traducidos en diferentes idiomas, en una magnitud mucho más grande que en aquellos años, ¿no? Que no existía Internet, pero ya en aquella época, claro, había un cambio respecto a lo anterior, ¿no? En cuanto a los medios masivos de comunicación. Y él es un poco lo que destaca, ¿no? Sí. Otra pregunta, ¿cree que la poesía ocupa un lugar preferente en nuestra cultura? Advierto creciente interés por el género en sectores cultivados. ¿Qué opinas? Qué bueno, claro, hay que ver qué tipo de poesía, ¿no es cierto? Porque bueno, la poesía la encontrás como arte culto, también la encontrás en temas musicales, en poetas de la música, del tango, no sé a qué él habla de arte cultivado, ¿no? Entiendo que se refiere que, bueno, que hay un público que a lo mejor Que consume. cultivado en el sentido de, claro, de consumir poesía, ¿no? Él entiende de que aparentemente en ese momento habría un interés por el género en este tipo de sectores, ¿no? Otro poema de Mario Busignani. En tibio hueco se abre aquí la fronda y se entrega en corolas tropicales, que el lánguido remanso copia en su honda pupila de solícitos cristales. El sol hunde sus brazos en la onda y en ella presa rojos otoñales. Con paso perfumado el viento ronda, herido por un canto de zorzales. Flota en el bosque tímida neblina que teje vagos velos irisados. Entre los árboles ensimismados camina ya la sombra vespertina, y en la rada que forma la colina arden raros veleros nacarados. Este poema pertenece a uno de sus libros que se llama De tiempo ensimismado. Le pregunta la Fundación cuáles son sus propuestas poéticas. ¿Cree haberlas expresadas con claridad en su obra publicada? Dice el autor: juzgo necesaria una vuelta a la sencillez de forma y de lenguaje, que haga accesible el mensaje del poema al común de las gentes. Interesante, ¿no? Está Sí. pensando en esto de un poema, ¿no? Más universal. Más coloquial, ¿no? Más cercano Sí. al común de la población, digamos, ¿no? Y la última pregunta que le hacen es: ¿se considera integrado a una generación, escuela o movimiento poético? Es muy cáustico, ¿eh? Dice: no creo en escuelas. Pienso que los auténticos matices generacionales responden no a intenciones ni programas,
sino a las condiciones dadas en cada nueva situación vital. Me parece interesante. Muy contundente. Sí, ¿no? su respuesta. Sí, sí. Muy bien, bueno, vamos a ir a otro tema musical. ¿Qué vamos a escuchar? Después te digo. Ok. Espacio musical, Ricardo Héctor Reyes. Nos han quitado casi todo, pero nos parece que conservamos todo. Nada de la vida se asemeja con este escenario caído, de tanto verlo día a día. Recordaré su inmediatez, tantas miradas ya esquivas en la laguna del olvido, se asemejan así tan derruidas a la crueldad del corazón. Dejan traslucir esas señales con la imagen y la piel. Todo lo que han sido lo han perdido, hasta la luz del sol. Hoy aquí, mañana allí, verdes campos de un cielo gris. Hoy quietud y resquemor por la vida que no pudo ser. Nada de la vida se asemeja con este escenario caído, de tanto verlo día a día. Recordaré su inmediatez, tantas miradas ya esquivas en la laguna del olvido, se asemejan así tan derruidas a la crueldad del corazón. Dejan traslucir esas señales con la imagen y la piel. Todo lo que han sido lo han perdido, hasta la luz del sol. Todo lo que han sido lo han perdido, hasta la luz del sol. Ya sé cuál es tu tema. Inmediatez. Inmediatez es del álbum ¿Cuál es la verdad de lo vivido?, que grabamos también con Oscar La Higuera en el año 2011. Me acompaña la cantante Noemí Maglioca y está basado un poco en una trágica historia que nos ocurrió, ¿no?, en una de las provincias, no sé si te acordás, hace unos años, con una fuerte inundación que hizo que, bueno, mucha gente tuviera que abandonar sus casas e irse a otros lugares, con todo lo que ello implica, ¿no? Dejar todas sus cosas, sus pertenencias, sus cosas afectivas que están en cada una de las
cosas que circundan a una casa, ¿no? Está muy bien expresada en esta canción y en esta, con la letra y la música. Gracias. Bueno, nos vamos yendo, le agradecemos a Fabricio, como de costumbre, por todo su apoyo y colaboración en la parte técnica, y nos vamos hasta el próximo lunes. Recordando que compartir los sueños es algo digno para celebrar. Muchas gracias. Desde la ciudad autónoma de Buenos Aires transmite AM 1010 Onda Latina.